pie sí le puede llegar a interesar y decir, no, caramba, esto sí efectivamente está desbalanceado. Vean, yo a ratos caigo en la tentación de hacer valoraciones de carácter político, entonces tengo que sostenerme para no hacerlas, porque mi función es de técnico. Yo lo que le podría decir es que el proyecto no es solamente un proyecto de impuestos. Entonces no es un paquete de impuestos. Y en segundo lugar, en materia precisamente de recaudación, la reforma de lo que estaba planteado originalmente a lo que ha venido quedando, se ha visto una disminución importante. La canasta básica está en un 1%, los servicios médicos, en la medida en que sean pagados por medios electrónicos, están en términos reales exentos porque se paga un impuesto del 4%, pero esto se devuelve cuando se hace por medios electrónicos. En materia de salarios, realmente no hay cambio para la gente que recibe salarios más pequeños, sino que más bien se establecieron dos porcentajes adicionales, dos tarifas adicionales para la gente que gana muchísimo más. Recordemos que los salarios hoy están grabados, después de la base exenta, están grabados con un 10 y un 15%. El proyecto trae un incremento a una tarifa del 20% y hasta el 25% para salarios de más de 4 millones de colones. El proyecto grava las dietas, por ejemplo, de juntas directivas, pasan de un 15 a un 25%. En el tema de zona franca, realmente no ha habido una modificación de lo que diga la ley de zonas francas y a ratos se tiende a satanizar zonas francas. Y aquí estamos hablando en términos genéricos de exportación. Y un país que pretenda gravar con impuestos la exportación de bienes o la exportación de servicios, lo que está haciendo simple y sencillamente es suicidarse, porque en términos económicos es absolutamente imposible exportar impuestos. Y en materia de la amnistía, le acoto que el asunto todavía no se ha muerto. Ayer hablaba yo de amnistía en un micro debate a las 7 de la madrugada con unos amigos y realmente las amnistías es un elemento que se utiliza en muchísimos países y países desarrollados. Y yo no hablaría más no tanto de amnistías, que es el estadio último, sino que hablaría de mecanismos de facilitación de la formalidad. En Estados Unidos, con la reforma fiscal, se establecieron mecanismos y plazos para repatriación de capitales. Igual se hizo en Argentina hace poco. La última amnistía en Costa Rica se dio en el gobierno de Abel Pacheco y dio aproximadamente un 1% del Producto Interno Bruto, según el dicho de Carlos González y de viceministro y de don Jorge Walter Bolaños, el que era el ministro. En el gobierno de don Oscar Arias se dio una amnistía parcial porque era para un grupo en el tema de bancos relacionada con intereses y con sanciones. Y la amnistía que se ha pretendido satanizar y que es solamente para empresas grandes, lo que le permitiría a mucha gente es volver o entrar en la formalidad, porque la amnistía sería para contribuyentes que consideran que es importante rectificar sus declaraciones, pero también para gente que ha venido funcionando en la informalidad. Y una vez que esta gente que está en la informalidad se acoja a la amnistía, van a quedar dentro del honroso club de los contribuyentes y de ahí no se van a volver a salir. Yo calculo que la amnistía podría dar un 1%, por lo menos un 1% del Producto Interno Bruto, y en una actividad anoche, para ir terminando la idea, en una actividad anoche, la ministra de Hacienda decía que el primer impacto que tendría la reforma fiscal, importante a nivel de recaudación, sería precisamente el componente de amnistía que debería dar más de un 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, a ratos uno lo que oye es el cuento aquel que mienta, que algo va a quedar. Que se siguen repitiendo cosas en la calle, que la gente comienza a creer que son ciertas y realmente no hay tal, ¿verdad? En cuanto, usted que ha venido midiendo esto por tanto tiempo, también otro de los temas que uno escucha que resuenan más en la calle tiene que ver con que el gobierno no recauda correctamente
los impuestos. Usted ya nos ha dado un ejemplo con el tema este de la amnistía, pero ¿qué está haciendo falta para que realmente tengamos un sistema? Y si es que la reforma fiscal lo arregla perfectamente, está en libertad de decírmelo, pero ¿qué considera usted que se debería agregar para que el gobierno realmente recaude todos los impuestos que debería? Vea, tenemos por una parte que se modificó el Código de Normas y Procedimientos Tributarios hace poco tiempo, el Código Tributario, con la ley para combatir el fraude. Por otro lado, el problema que tenemos es que tenemos un régimen de sanciones, tenemos una normativa que le da posibilidades a la administración tributaria, pero tenemos dos mamarrachos jurídicos, que es la ley de impuestos sobre la renta, que por ejemplo no grava ganancias de capital, y tenemos un impuesto de ventas que es el único que existe, es como tener un mamut vivo, el único que existe en América Latina. Todo el mundo tiene impuesto de valor agregado y nosotros tenemos como 20 años de estar hablando de migrar al impuesto al valor agregado. Entonces es difícil realmente actuar adecuadamente cuando uno tiene un mamarracho, porque se dan dos modalidades de actuación que son perversas. Por un lado, el contribuyente, cuando hay una legislación que es nebulosa, oscura, contradictoria, el contribuyente puede hacer interpretaciones que son muy agresivas, rayando en la ilusión o más aún en la evasión. Pero uno se encuentra en una administración tributaria que actúa también arbitrariamente en contra de los contribuyentes. Vea usted que la administración tributaria ha venido incrementando la recaudación, sobre todo en renta. Este año creo que van a tener problemas de recaudación por temas estamos en una contracción. Y eso es innegable. Vean ustedes lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la importación de vehículos. Pero a mí me parece que para efectos de recaudación nos estamos acercando a un punto de inflexión. Entra la parte de beneficiario final de la ley de fraude. Tributación está aplicando y utilizando Big Data para efectos de fiscalización y eso les está dando buenos resultados, pero no nos olvidemos de factura electrónica. Correcto. Y factura electrónica va a ayudar muchísimo en trazabilidad, va a ayudar muchísimo en control realmente de la evasión, y si a esto le pudiéramos agregar una reforma sustantiva en la parte de impuesto a valor agregado y en la parte de utilidades, sobre todo con la parte de globalización del impuesto y gravando las ganancias de capital, a mí me parece que se estarían dando los instrumentos adecuados. Entonces el cuento ese de que es que yo no pago porque no recaudan adecuadamente. Bueno, es que usted tampoco paga adecuadamente. Es un poco la gente que dice, es que yo no pago porque no recibo nada. Pero es que si usted no paga, no tiene por qué pretender recibir algo. Es un poco la culebra mordiéndose la cola, ¿verdad? Es complicada la cultura. Así es, tan es así que, por ejemplo, vea usted como don José Gerardo Marín dice, amnistía para mí fomenta el robo por ser grandes evasores. Eso justo ahora que estábamos hablando sobre el tema de amnistía en redes sociales. Es que realmente es complicado y por eso le digo, yo no soy político, porque disfruto muchísimo haciendo no políticamente correcto. El 80 y pico % de la recaudación de impuesto de ventas y de impuesto de renta en este país está centralizado en aproximadamente 1000 empresas, que son los grandes contribuyentes, las grandes empresas regionales. Entonces el 80 y pico % de la recaudación está en manos está en la espalda de muy pocos contribuyentes. El 87% de los asalariados de este país, que desafortunadamente están por debajo de 800.000 colones mensuales, no contribuyen en nada en impuestos sobre la renta. Y cuando están la casi totalidad de los servicios exentos y la canasta básica no es básica, sino que es monstruosamente grande, entonces resulta ser que hay un porcentaje monstruoso de la población costarricense que no paga absolutamente nada, no paga impuesto de venta, no paga impuesto de renta. Y resulta ser que los que contribuyen con el financiamiento del Estado costarricense, quienes crean formas de trabajo, y ahí están los números, resulta ser que son los grandes evasores, como que es un asunto absolutamente surrealista. O sea, ¿cómo va a ser usted evasor cuando usted tiene sobre sus espaldas el 87% de la recaudación? O sea, ¿cómo es posible que haya alguien que diga que la recaudación de renta está en cabeza de los asalariados cuando los asalariados no significan más de un 15% en la recaudación de impuestos sobre la renta, en lo que se refiere al componente de rentas del trabajo personal dependiente? Es que eso no lo explican, don Alan. Perdón,
Perdón, pero es que la información está. A ratos uno siente que el problema es esa enorme democratización que existe en redes sociales donde cualquiera puede decir cualquier cosa y lo peor de todo es que cualquiera le cree. El problema no es que tenga el derecho a decirlo, el problema es que hay muchísima gente que lo cree. Cuando estamos hablando de amnistía, una empresa grande probablemente está en mucho mejor cumplimiento. Cuando estamos hablando de amnistía, no es para las grandes empresas solamente, es para que todos los chiquititos que no han podido pagar adecuadamente sus impuestos, porque las sanciones van hasta un 150, pues los intereses andan por el 13 y pico, puedan simple y sencillamente llegar a la formalidad. Entonces, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Claro, estamos tergiversando un poco el concepto. No, no es un poco, es mucho. Doña Gilda Chinchilla dice, hablando de todos estos temas, elusión y subcapitalización. ¿Qué pasa también con los bancos privados? ¿Qué opina? Primero explíquenos, porque eso es una frase un poco... Eludir es disminuir la carga tributaria utilizando mecanismos legales. Y eso yo siento que es la obligación de cualquier contribuyente, pagar adecuadamente sus impuestos siempre y cuando no se salga de la ley. ¿Cómo se combate la elusión? Modificando la ley, que es precisamente lo que se está haciendo con impuestos sobre las utilidades y, por ejemplo, gravando las ganancias de capital, donde simple y sencillamente la gente no paga por la ganancia de capital de una finca porque la ley dice que no está gravado. Y eso es totalmente diferente de evasión. En el tema de subcapitalización, yo no entiendo qué tiene que ver con los bancos privados, y volvemos a que la gente no entiende. La regla de subcapitalización lo que dice es que no se puede deducir intereses, tal y como quedó en la ley, por más de un 20% de los ingresos brutos, excluyendo de la base de cálculo los financiamientos con el sistema bancario nacional, y donde por los primeros 2 años ese límite va a ser de un 30%. Y en el caso de los bancos privados, es importante mencionar que tienen exactamente la misma normativa de los bancos públicos. Okay. Y el único sector que con esta reforma y de acuerdo con las mociones aprobadas en los últimos días, el único sector que va a globalizar el tema de los ingresos en certificados de inversión, donde no van a pagar el 15%, como todo el resto de las empresas del país, sino que van a pagar el 30%, son los bancos públicos y los bancos privados. Entonces, volvemos al tema de que los bancos privados son malos, que los bancos privados eluden, pero realmente el grupo que en términos de incremento de impuestos sobre las utilidades con esta reforma, el grupo más sacrificado es el sistema bancario nacional, donde insisto que la normativa es igual para los bancos públicos que para los bancos privados. Cooperativas. ¿Por qué se habla de que se quiere exonerar a cooperativas que tienen millonarias ganancias por el simple hecho de ser una cooperativa? No es que se quiere exonerar a las cooperativas, es que las cooperativas están exentas. Y aquí vuelvo de nuevo al tema de que son valoraciones de carácter político. Lo que dice la técnica, lo que dice la teoría, es que según la ley de cooperativas y según el impuesto sobre la renta, artículo 3º, lo que establece es que las cooperativas no generan utilidades, sino que generan excedentes. Y sobre esa ficción jurídica, entonces el país tomó la decisión de no gravar las cooperativas. El proyecto de ley lo que hace es que la distribución de excedentes, que les reitero, no son dividendos, la generación de excedentes en las cooperativas está en este momento en un 5% y va a subir anualmente un 1% hasta llegar a un 10%. Pero es cuando las cooperativas distribuyen sus excedentes a los cooperativistas, que debemos de recordar son siempre personas físicas, porque la cooperativa no puede tener personas jurídicas como asociados. La decisión de si las cooperativas, grandes y chiquitas, porque insisto, ser grande no es pecado, que las cooperativas grandes o chiquitas paguen impuestos sobre las utilidades que generan, es una decisión de política de la Asamblea Legislativa que yo no entro a calificar. Lo que sí es cierto es que ya en la actualidad, sobre la base de pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, las cooperativas pagan impuestos sobre la renta igual que cualquier entidad jurídica en las actividades
que están en las actividades diferentes a su actividad principal. Entonces, si una sociedad tiene X actividad como la actividad propia de esa cooperativa y se mete en competencia con otros agentes de todo el entorno económico a hacer una actividad que no está dentro de su pacto constitutivo, sobre esa actividad las cooperativas ya pagan impuestos sobre las utilidades. Y en el caso de las cooperativas es importante como insumo que ellas tienen una serie de cargas que no tienen el resto de las empresas, que es lo denominado COPS, que son contribuciones obligatorias que las cooperativas deben hacer a todo el andamiaje cooperativo. Pero reitero, esa es una decisión que trasciende lo técnico y es una decisión de carácter político que tiene que ser dirimida en la Asamblea Legislativa. Son las 11 de la mañana y cada vez más se están uniendo más personas a este Facebook Live, que debo decir es el primero que hacemos a nivel de entrevista. Usted es literalmente el primer invitado del que tenemos en esta... La primera víctima. El conejillo de indias que Sí, tenemos para esto, y ha sido todo un éxito, porque el tema yo creo que despierta muchísimas pasiones. Aquí, por ejemplo, yo sé que usted en la parte política no se quiere meter, pero don Bernardo dice, ¿por qué exonerar empresas como la de un político, de Santi? ¿Por qué solo a la clase pobre? No siento que nosotros seamos los culpables del gran gasto de este gobierno. O sea, son las preguntas que, como usted bien ha venido explicando en redes sociales, en el inconsciente colectivo de algunas personas están quedando inclusive los memes que salen en redes sociales como verdades, y eso hace que todavía proyectos como estos estén estancados por tantos años. ¿No le parece a usted que ya esto es... que ya estiramos demasiado la cuerda? Es lamentable que la gente hable de exoneración de empresas en función de un nombre. Las exoneraciones de este país están clarísimas y no se exoneran por nombre, se exoneran por actividad. Primero. Segundo, el 10% de la población más pobre de Costa Rica recibe por transferencias directas el 35% de sus ingresos. Entonces, yo siento que este país está donde está, gracias a Dios, porque tenemos un pacto social, porque tenemos un estado de bienestar, pero ese estado de bienestar tiene que ser financiado por todos. O sea, la premisa de mucha gente, la premisa correcta me parece a mí es que el pobre pague como pobre y el rico pague como rico. Desafortunadamente las tendencias en las redes es que el rico no paga nada, cuando eso es absolutamente falso, y que el pobre tampoco tiene que pagar nada. Yo tengo un amigo que dice algo así como que los costarricenses decimos, cóbrennos a todos ellos por igual. O sea, yo soy importantísimo, sí, o porque soy pobre, o porque soy estratégico para el desarrollo del país, pero a mí no me cobre, cóbrenle a todos los demás. Y por ahí hay otro amigo que dice, estamos jodidos todos ustedes. Entonces, el tema siempre es estar viendo allá quién es el que supuestamente no está pagando cuando no es lo correcto, pero un poco preguntarse, y estamos todos haciendo lo correcto, y la totalidad de las empresas chiquititas tienen a la gente en la Caja Costarricense del Seguro Social y están debidamente inscritos en un país donde la formalidad anda por cerca del 50%, la informalidad anda por cerca de un 50%. Entonces, a ratos es muy fácil repetir cosas que no son ciertas, pero un poco siguen siendo no ciertas. Así es. Para ir terminando, ¿coincide usted con que se nos acabó el tiempo? Estos 20 años que viene usted detrás de este tema, viéndolo una y otra administración salir el tiempo se nos acabó hace rato. Si el tiempo no se nos hubiera acabado hace rato, no estaríamos incrementando la deuda pública. Lo que los costarricenses no se han dado cuenta es lo que nos puede venir. Quienes recordamos, aunque hemos estado jovencillos, el tiempo de Carazo, a uno lo mandaban al estanco no a comprar algo, sino a ver si había algo que comprar. Y en este momento Argentina tiene una tasa de interés del 60%. Y cuando la inflación supera el 10%, que ya la tuvimos en este país, ese es el
peor de los impuestos. Bueno, y ya empeñamos las joyas de la abuela, dirían por ahí también, con lo que hizo Hacienda recientemente. No, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que el tema de las letras del Tesoro fue realmente una jugada magistral. Había gente que se estaba aprovechando, digamos que eso es legítimo, pero se estaba aprovechando en cobrar tasas de interés muy altas para financiar el gasto corriente del gobierno, y lo que hizo la ministra de Hacienda fue decir, no, un momentito, aquí tengo 498.000 millones de colones que tengo que pagar en 3 meses. De eso, 120 y pico mil, 130.000 millones viene de la plata que el Banco de Costa Rica está pagando por el Banco Anglo, y lo que hicieron fue simplemente un calce de plazos para no estrujar más el mercado en este momento, ordenarlo con temas de tasas de interés, apostando a que va a haber una colocación de certificados del gobierno, a que está la plata del Banco Anglo, y las letras del Tesoro se tienen que pagar el 26 de diciembre. Realmente no hay tal empeño, ¿verdad? Don Alan, gracias por habernos ayudado a desmitificar todo ese glosario de temas que yo le planteé el día de hoy. Me quedan claros desde una perspectiva técnica, y yo sí tengo que decir sin filtros que hay una enorme necesidad de parte de las autoridades por esclarecer estos temas así, de una forma didáctica, de una forma técnica, porque las redes sociales están reflejando una desvirtualización totalmente de los temas que tienen que ver con este plan fiscal. ¿Se aprobará o no se aprobará? Sí, recordemos que el tema en la sala podría complicarse por dos formas. Uno, si la sala encuentra temas de inconstitucionalidad, eso se arregla en la Asamblea Legislativa, simple y sencillamente en la comisión correspondiente, y el plan podría votarse si la sala encontrara esos reparos. Donde sí podría morirse es con el tema de trámite. Yo creo que han sido muy cuidadosos en el trámite, a diferencia de lo que ocurrió en las dos muertes súbitas anteriores. Yo creo que esto se debería estar votando entre el 15 y el 20 de octubre para entrar en las consultas correspondientes. Entonces mi respuesta es, ojalá que sí, pero sí. Termino con don Bernardo, que fue el que hizo el comentario ahora. Muchas gracias, le dice, por aclararle No, muchas gracias por preguntar, muchas gracias por intervenir. Y doña Gaby Bermúdez también, que dice, excelente entrevista, muy acertado lo que dice don Alan. La gente no está queriendo ver lo que se nos viene como país si esta reforma no avanza. Algo hicimos con estos 60 y pico de personas que están conectadas y los que seguirán comentando en el resto del día. Esperamos volverlo a tener con nosotros, don Alan. Muchas gracias, ha sido un gusto. Un placer, gracias. Gracias, Fred.